Bueno, que el Señor les bendiga, es un gozo estar con ustedes esta mañana. La verdad que el corazón me latía a mil viéndolos desfilar a cada uno de ustedes con ese gozo, agradeciendo al Señor por sus bondades, por cómo el Señor los ha ayudado a lo largo de este año, ¿no? Y algunos de ustedes también luciendo medallas para la gloria y la honra del Señor. Amén. Bueno, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han escuchado esa frase de mi hijo, si quiere ser alguien en la vida, estudie? A los papás les pregunto, ¿cuántos de ustedes alguna vez le han dicho a sus hijos que si quieren ser alguien en la vida, estudien? No dudo que en esa frase haya toda la buena intención de parte de nosotros los padres, ¿no? Porque a mí en su momento mi padre me la dijo muchas veces. No dudo que su intención era la mejor, la de motivarme, la de impulsarme a ir adelante, pero yo les pregunto, ¿cuánto de verdad hay en esa frase? ¿Será que lo que hemos estudiado, a lo que nos dedicamos, es lo que realmente determina quiénes somos en la vida? Y vamos a verlo a la luz de la palabra, ¿no? Porque realmente vivimos tiempos donde si hay algo que es duramente atacado por el enemigo, es la identidad, nuestra identidad y sobre todo la identidad de ustedes, de los niños y de los jóvenes. El enemigo sabe que es ahí donde tiene que atacar porque sabe que si él logra distorsionar la identidad que tienen ustedes, la imagen que tienen ustedes mismos acerca de quiénes son, el enemigo va a lograr distorsionar toda su vida. Porque es cierto que nosotros nos comportamos en función a lo que nosotros creemos que somos. Entonces el enemigo es astuto en ese sentido. Entonces, nosotros no somos lo que la sociedad nos dice que somos. No somos lo que los demás dicen que somos. Las etiquetas que nos ponen. Es más, realmente no somos muchas veces ni lo que nosotros mismos creemos que somos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vemos a nosotros mismos con el prisma equivocado, ¿no? Nos vemos a través de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras inseguridades. Pero el Señor nos invita a vernos a través de su palabra, de cómo Él nos ve. Porque Él es el único que tiene la potestad y la autoridad de definir quiénes somos. Solamente Él puede determinar quiénes somos. Y vemos en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la autoridad, la potestad, dice en otra versión bíblica, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ese es nuestro sello principal de identidad. Somos hijos de Dios. No existe título más grande que ser hijos de Dios. Así que, como todo hijo, ustedes saben que el ser hijo lleva privilegio, pero también conlleva algunas responsabilidades. Vamos a ver algunos de los privilegios que lleva el ser hijos de Dios. El primero de ellos es que podemos acercarnos a Dios confiadamente. Lo vemos en Hebreos 4:16, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos hijos del Rey de los cielos, del Creador del mundo. Y aunque somos hijos de un rey, no necesitamos audiencia, no necesitamos pedir turno o pedir cita para hablar con nuestro Padre. Podemos acercarnos, como un hijo se acerca a su padre, podemos acercarnos confiadamente ante nuestro Dios. Otro privilegio de ser hijo es que somos herederos. En Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho heredero. Todo heredero, el contenido de su herencia, ¿dónde está? En un testamento, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestro testamento. Esta es nuestra herencia. Todas las promesas que están contenidas en este libro son nuestro testamento, son nuestra herencia. Todo eso que Dios nos promete que tenemos está aquí. Esa es nuestra herencia. Otro privilegio de ser hijo de Dios es que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y ese Santo Espíritu es el que nos ayuda, nos fortalece, nos guía, nos aconseja
Pero si se dan cuenta, ese privilegio nos demanda una gran responsabilidad también, porque ¿de qué sirve que el Espíritu Santo nos diga lo que tenemos que hacer si decidimos caminar como nos dé la gana, ¿no? Entonces, tenemos el privilegio de que somos guiados por el Espíritu Santo, pero también la responsabilidad de obedecer a nuestro Padre Celestial, todas las instrucciones que están aquí en su palabra. Otro privilegio, ¿y qué significa honrar? Mostrarle amor, mostrarle reverencia, mostrarle respeto, mostrarle alabanza, adoración con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Esa también es nuestra responsabilidad como hijos. Somos hijos de Dios. Les hablaba en un principio que el enemigo lo que quiere es dañar vuestra identidad. Recordarán que cuando Jesús fue tentado en el desierto, la primera arma que utilizó el enemigo fue atacar la identidad de Jesucristo. Recuerden que le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas rocas, a estas piedras que se conviertan en pan. También le dijo, si eres hijo de Dios, tírate por aquí, por este precipicio, que Él enviará a sus ángeles para que estés seguro, para que te tomen. Entonces, imaginen si el enemigo intentó hacer a Jesucristo dudar de su identidad, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Entonces, eso, chicos, es lo que, bueno, y digo chicos porque principalmente hoy me estoy dirigiendo a ellos, pero también es algo extensible a todos, ¿no? Que nunca dejemos que el enemigo nos haga dudar de nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Es más, chicos, en nuestro deseo como padre y como iglesia, sabe Dios que algunas veces desearíamos meterlos en una burbuja y que el mal no los toque. Porque sabemos todo el sufrimiento que les puede acarrear el apartarse de Dios. Y oramos como padres y como iglesia de que eso nunca ocurra. Pero recuerden que si un día ocurre, que si un día sus pasos los llevan a donde no tienen que ir, siempre recuerden esto. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Aunque el diablo les quiera hacer dudar que no, que ya no eres digno, ya no eres digna, no das la talla, no eres hijo de Dios. Ustedes recuerden, soy hijo, soy hija de Dios y vuelvan a la casa del Padre. Espero que nunca tengan que recordar eso, pero si alguna vez pasara, recuerden claro que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como padre, aunque nuestros hijos quizás se equivoquen, no dejan de ser nuestros hijos por equivocarse, no dejamos de amarlos por sabemos que equivoquen. ¿Cuánto más Dios, no? Dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre del cielo? Entonces, puede ser que la comunión con Dios se vea afectada, pero la relación nunca dejarán de ser ustedes hijos de Dios, hijas de Dios. Amén. ¿Qué más dice la palabra acerca de nuestra identidad? En 1 de Pedro 2:9 es el archiconocido versículo donde dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a ver brevemente lo que significa cada cosa. Linaje escogido significa pertenecer a una familia, a una descendencia. Y nosotros somos descendencia de Dios porque hemos sido adoptados en Cristo Jesús y hemos sido llamados hijos de Dios. Somos real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Pues está relacionado con lo que le dije anteriormente de los privilegios. Nosotros ahora tenemos acceso directo al Padre. No necesitamos esa figura que había en la antigüedad de ese sumo sacerdote que tenía que purificarse y que era el único apto para presentarse ante Dios y ofrecer sacrificio por nuestros pecados. Ahora eso no es necesario. Nosotros somos esos sacerdotes que podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Pero no solamente acercarnos por nosotros, sino también para interceder por otros.
Miren qué hermoso este versículo, nunca había yo caído en el gran significado que tiene en 2 Corintios 5:18. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso quiere decir que nosotros podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos, pero también para interceder por los demás y actuar como esos agentes de reconciliación, ¿no? Ayudando a otros a que se reconcilien con Dios. Amén. Somos nación santa, es decir, no solo somos una familia, somos un pueblo consagrado a Dios, apartados del mundo para vivir en santidad. Eso quiere decir la santidad, apartarse, consagrarse. Somos pueblo adquirido por Dios, quiere decir que somos pertenencia exclusiva de Dios. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo dice que nos selló. Es como que, este es mío, esta es mía. Ustedes sientan que no valen, que no son suficientes. ¿Cuánto se recuerdo a pagar por determina el valor de algo? Es cuánto se está dispuesto a pagar por ese algo. Y ustedes valen, yo valgo lo más valioso que puede existir en esta tierra, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro valor. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Dice que somos sal de la tierra, dice que somos luz del mundo, y todas estas cosas que le he ido mencionando, el que somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos luz, somos sal, todos esos aspectos, todos esos rasgos determinan nuestra identidad y apuntan hacia nuestro propósito. Otra palabra, hablamos de identidad y ahora hablamos de propósito. En el mundo cristiano es una típica frase, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Seguro que ustedes se lo habrán preguntado, yo me lo he preguntado, seguro que aquí todos se han preguntado alguna vez, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? El propósito tiene que ver con la finalidad para la cual algo es creado. Por ejemplo, un fabricante piensa en el uso que le va a dar a algo y en función a ese uso que le va a dar, pues diseña un producto y luego lo produce, ¿no? Entonces, cada cosa creada es creada para un propósito. Por ejemplo, esto que tengo en las manos, este micrófono, su propósito es amplificar la voz, porque si no cumpliera su propósito no sirve para nada. Puede ser un artilugio bonito, pero ya está, así sea de oro. Si no cumple su propósito, su finalidad, no sirve para nada. Y así como nuestra identidad es definida por nuestro Creador, nuestro propósito, el para qué existimos, también es definido por Él. Y no es algo, porque muchas veces nosotros decimos, estoy buscando cuál es el propósito de Dios para mi vida. Es que realmente Dios no esconde su propósito de nosotros, Él nos lo revela aquí, en su palabra. Y vamos a ver en 1 de Pedro 2:9, que parte de ello ya hemos visto, ahí se revela y se ve el nexo que existe entre identidad y propósito. Dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para, atención, para, ese para indica propósito. ¿Para qué? ¿Para qué somos todo eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tiniebla a su luz admirable. En otra, ese es nuestro propósito de vida. Jesús dijo, efectivamente, que somos la luz del mundo. Pero ¿para qué Jesús nos hizo la luz del mundo? ¿Para qué creen? Para brillar entre nosotros y decir, no, yo brillo más que tú. No para vanagloriarnos en cuanto podamos llegar a brillar. El objetivo por el cual somos luz es que otros puedan ver en nosotros la luz de Cristo y a través de nuestras vidas puedan glorificar a Dios. Lo vemos claramente en Mateo 5:14. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el calendero para que alumbre a todos los que están en la casa.
hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Somos luz para alumbrar a otros, mostrarles la luz de Cristo y llevarlos a los demás a que alaben a Dios. Una cosa importante en esto de hablar del propósito. No debemos confundir, que muchas veces lo hemos hecho, lo que es una meta con nuestro propósito de vida. Una meta está relacionado con el qué queremos alcanzar, pero un propósito está relacionado con el para qué. Mucha gente confunde propósito con metas, con logros, con objetivos. Creen que su propósito es pues, ser abogado, ser médico, ser futbolista o tenista de alta élite. Ese no es su propósito, pero sí puede ser un medio, un instrumento que Dios use para hacerlos cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Que cuál es? El que les he dicho, reflejar a Cristo a otros. Hay quienes llenan sus vidas de logros, de metas, y todas esas cosas están bien, pero ustedes pueden ver de que todos esos logros, esas metas conseguidas sin Cristo, generan una satisfacción momentánea. Hay gente que llega, hemos podido ver, a la cúspide de la fama, lo pueden tener todo materialmente hablando, todo lo que se pueda desear, y sin embargo muchas veces llegan al suicidio. Lo hemos visto a más de uno se le propia vida, un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que eso sucede? Y hay un versículo que da la clave a eso. Dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, ese deseo de lo espiritual, de lo de Dios. Y es por eso que no existe nada material en esta tierra, ningún logro, nada que pueda llenar ese vacío, ese deseo de eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nada, solo Dios. Es el único que puede llenarlo. Y con esto, chicos, yo sé que quizás esperaban que pues bueno, sea una palabra más de motivación, de logros, de conseguir. Y está bien que yo no les estoy diciendo que no luchen, que no se esfuercen, que no quieran conseguir cosas, porque que no sean excelentes en lo que hagan, porque de hecho Dios se goza en que sus hijos busquen la excelencia. Es una forma de honrar a Dios cuando ustedes se esfuerzan y logran la excelencia en lo que hagan, sean en los estudios, en los deportes. Eso honra y agrada a Dios. También honra a sus padres. Recuerden eso, que el esfuerzo que ustedes hacen honra el esfuerzo que sus padres están haciendo para sacarlos adelante. Y muchos a base de muchas horas duras de trabajo. Siempre recuerden eso. Dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Que dice todo lo que hagamos, es decir, que debemos buscar la excelencia en todo lo que hagamos. Y el todo significa todo, en el trabajo, en los estudios, en el ejercicio del ministerio que Dios nos haya puesto, que nos haya llamado a hacer aquí en la iglesia, aún en el servicio mutuo que hacemos en nuestras casas. Ahí también tenemos que buscar la excelencia. Como les digo, es bueno que nos pongamos metas, que se pongan metas, que luchen por conseguirlas, pero ese no es el propósito de sus vidas. No es el propósito de sus vidas. Hemos sido creados para reflejar a Cristo, pero ¿cómo reflejar a aquel que no conocemos? Conocer mi propósito sin conocer a mi Creador es algo imposible. De ahí que nuestro propósito fundamental es conocer a Dios. Conocer a Dios es el propósito fundamental de nuestras vidas. No podemos reflejar a aquel que no conocemos. Y dice Jeremías 9, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Si hay algo de lo que tenemos que gloriarnos, algo es de conocer al Señor, de entender al Señor.
Nuestro modelo es Jesucristo. Y vemos que Jesucristo tenía claro cuál era su propósito. Él tenía claro para qué su Padre lo había mandado a esta tierra. Cuando Jesús compadeció ante Pilato, Pilato le dijo, así que tú eres rey. Y Jesús le contestó, eres tú quien dice que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y en otra parte él dijo que él era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús vino para dar testimonio de la verdad, o sea, de sí mismo. Y si nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, pues nosotros también hemos sido llamados a dar ese testimonio de la verdad. Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos. Esa también, al ser la misión con la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra y nosotros ser el cuerpo de Cristo, esa misión, ese propósito también se extiende a nosotros. Y les pregunto, ¿todo eso se hace únicamente desde un púlpito o únicamente desde el campo de misiones? No, ¿verdad? Nuestro verdadero o mayor campo de misiones es nuestro lugar de trabajo, nuestros centros de estudio, nuestra casa. Es ahí donde el Señor nos da la oportunidad de reflejar a Cristo. Porque realmente a veces es un error que nosotros cometemos pensando, esta es mi vida cristiana y esta es mi vida secular. No podemos separarla, nuestra vida es un todo. Y con ese todo debemos adorar al Señor, ser sus testigos, anunciar las buenas nuevas de salvación y sanar a los quebrantados del corazón. Muchas veces no hará falta quizás abrir la Biblia para sanar a un quebrantado del corazón. Será suficiente con un abrazo, con una palabra de aliento, con un apretón de mano. El Señor nos puede usar de muchas maneras. Si nosotros cambiamos, estaremos propagando a Dios. ¿Y saben ustedes que hay una promesa maravillosa para los que agradan a Dios? Dice que en Eclesiastés 2:26, dice que Dios da sabiduría, conocimiento y gozo a los que son de su agrado, a quienes le agradan. Así que chicos, no tengan miedo, ustedes solamente enfóquense en agradar a Dios. Eso es lo más importante. Y el Señor irá adelante abriendo caminos. Dice que si ustedes le agradan a Dios, Él les va a dar, ¿qué? Sabiduría, conocimiento y gozo. Yo sé que ustedes tienen sueños y muchos sueños que quizás creen ustedes que son demasiado altos, pero solo enfóquense en agradar a Dios. Y el Señor les va a dar ese conocimiento que ustedes necesitan. Claro que no será fácil, seguramente eso va a conllevar una lucha, un esfuerzo. Y voy al versículo que habló también el pastor al inicio del culto. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Esforzarnos y ser valientes no es una opción, no es un consejo que Dios nos da, es un mandato. Entonces, esforzarnos implica hacer todo lo que esté en sus manos hacer y dejar a Dios los resultados, descansar en el Señor. O sea, ser diligentes, hacer todo lo que ustedes esté en sus manos hacer, sabiendo que Dios va a obrar lo que sea imposible. Y la razón de no temer, lo dice el versículo, dice de que no temamos porque Dios estará con nosotros. La razón de no temer no descansa en nuestras capacidades, no descansa en nuestras habilidades. La razón para no temer descansa en el hecho de que Dios está con ustedes. Amén, en su propia presencia. En Primera de Crónicas 28:20 dice, palabras que le dice el rey David a su hijo Salomón. ¿Qué le dice? Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra del servicio de la casa de Jehová.
Como ustedes saben, el rey Salomón iba a ser el encargado de la construcción del templo. Que Dios iba a estar con él, que no lo iba a dejar a medio camino, que lo iba a respaldar y lo iba a ayudar hasta que él cumpliera y acabase la obra, el propósito por el cual Dios lo había mandado. Y es lo mismo que Dios les dice a ustedes ahora, porque si se dan cuenta, tanto lo que Dios le dice a Josué como lo que el rey David le dice a su hijo Salomón, tienen la misma esencia, la misma idea. Es un llamado a esforzarnos y ser valientes. Y la misma promesa, que Dios estará con nosotros. Dios no nos va a dejar abandonados. Noten que Dios dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir ese y? Que necesitan las dos cosas, ¿verdad? Esfuerzo y valentía. El esfuerzo está más relacionado con nuestra habilidad, con nuestra capacidad, con el hecho de estar dispuesto a pagar el precio, hacer todo lo que no esté en nuestras manos hacer. Eso es el esfuerzo. Mientras que la valentía está más relacionado con la fe, con el atreverse a salir de la comodidad de nuestra barca. Y realmente solamente los que se atreven a salir de la barca son los que pueden ver y experimentar lo que es caminar sobre las aguas. Si nunca nos atrevemos a salir de nuestra barca, no sabremos lo que es caminar sobre las aguas. Entonces, la valentía tiene que ver con la fe. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Josué y el pueblo de Israel? A la hora de cruzar el río Jordán, ¿qué pasó? Que mientras ellos iban caminando con el arca del pacto delante, que representaba la presencia de Dios, ¿qué pasó? Las aguas se fueron abriendo. Pero ellos tuvieron que ir dando pasos de fe. Y conforme esos pasos de fe se fueron dando, las aguas se fueron abriendo. Entonces, es un llamado del Señor a cumplir las dos cosas, el ser esforzado y también el ser valiente. Y aquí quiero contarles un pequeño testimonio que el Señor me ministró, ¿no?, anoche mientras terminaba de preparar este tema. Realmente yo le decía al Señor, Señor, he escuchado tantas veces este versículo, lo he escuchado, lo he leído, esfuérzate y sé valiente. Y le decía, Señor, perdóname porque te he fallado en una de esas cosas. Me he esforzado como la que más, pero me ha faltado valentía. Me ha faltado creerle a Dios. Y lo que les voy a contar no lo digo por vanagloria, porque realmente no tiene más. El que se esfuerza y confía en Dios obtiene un buen resultado. No hay más, es que no hay ciencia, no hay misterio. Si ustedes se esfuerzan, si ustedes estudian, ustedes van a tener buenos resultados. Y realmente mi vida académica se marcó por eso, por el esfuerzo. Yo era la típica empollona, como dicen aquí, o la nerd, ¿no?, como dicen en Bolivia. Vivía para estudiar. Y claro, eso me llevó en su momento a graduarme por excelencia en el colegio. Al graduarme por excelencia, pues tuve acceso directo a la universidad sin tener que dar ningún tipo de examen. No tuve que hacer la EBAU, que en Bolivia se llamaba en ese entonces el PSA, la prueba de suficiencia académica. Pues no la hice directo a la universidad, ¿no?, por ese esfuerzo durante los años de colegio. La misma tendencia en la universidad, aunque en la universidad conocí a mi esposo, paréntesis, pero no me desenfoqué. Sabía que tenía que estudiar, tenía que esforzarme. Y lo mismo, gracias al Señor, pues al cabo de la universidad me gradué también por excelencia, con lo cual no tuve que hacer una tesis, un examen de grado, directamente tuve la titulación. Y al poco tiempo, que mi madre ya estaba aquí en España, me dice, hija, vente que hagas un máster, una maestría, como le llaman allí. Yo con el dolor de mi corazón, porque ya el que es mi esposo era mi novio en ese entonces, pero dije, obedeceré. Y me vine. Y también esa maestría fue marcada por el esfuerzo, pero ya no solo el esfuerzo de hincar codos,
Ahora el esfuerzo de pagarla con esfuerzo. Fueron horas pelando cebolla en una huerta. Que por cierto, por aquí tengo alguno o alguna compañera de la cebolla. Fueron horas de pelar cebolla, interminables horas de planchar ropa en una fábrica. Con ese esfuerzo, pues, con la ayuda del Señor, terminé el máster. Pero, ¿qué les quiero decir con eso? Que yo le decía al Señor anoche, mientras leía esta palabra, le decía, Señor, te fallé en lo segundo. Me esforcé. Cuando fue el momento de enfrentarme a lo que era la vida laboral, a la vida, ya no a la teoría, a la vida, me faltaron agallas, me faltó fuerza. Y mi esposo lo sabe. Las interminables charlas, alguna que otra cana que tiene, es por eso. Porque ya da igual lo que te digan, es que tú puedes, que tú tal, no. Cuando el miedo, cuando te dejas esclavizar por el miedo, y eso fue lo que a mí me pasó, te sientes incapaz, te sientes insuficiente. Y yo le decía al Señor anoche, Señor, ¿qué de diferente habrías hecho conmigo si yo, aparte de esforzarme, te hubiese creído? No lo sé, no lo sé. Pero el Señor en su misericordia ha hecho, sus misericordias se han renovado cada mañana. El Señor me ha sorprendido, que eso es un testimonio que daré en otro momento. El Señor ha sido bueno. ¿Y por qué les comparto esto, chicos? Porque yo quiero que ustedes, transmitirles eso, que aparte de ser esforzados, sean valientes. Créanle al Señor. No importa los sueños que ustedes tengan, que crean que son demasiado altos, si Dios va adelante y Dios puso esos sueños en sus corazones, ustedes enfóquense en agradarle y Él les dará sabiduría y conocimiento. Y es más, les va a proveer los recursos. Algunos de ustedes dirán, pero yo ¿cómo voy a estudiar eso? Si eso es en otro sitio, si eso se necesita. Si Dios quiere, eso se va a dar. Las puertas se van a abrir. Ténganlo por seguro. Romanos 8, 15, 17. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, no, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Y esto me recuerda a un versículo del salmista donde dice, el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué quiere decir eso? Que se vale tener miedo. Claro que podemos tener miedo en una determinada ocasión, pero no podemos dejar que el miedo nos esclavice. Hemos sido libres en Cristo. Entonces, cada vez que sintamos miedo, como dice el salmista, corramos a nuestro Padre. Amén. Y para ir cerrando, quiero darles un testimonio, otro testimonio, que encierra en sí la idea de lo que yo les quiero transmitir a ustedes. Pero quédense sobre todo con esto que les voy a contar, porque como les digo, es la esencia de lo que yo luego me afería a transmitir y tiene que ver con un testimonio acerca de mi madre y que luego me afectó a mí, ¿no? Yo tenía más o menos unos 11 años, casi la edad de ustedes, chicos, de la primera, segunda fila, cuando mi madre entregó su vida a Cristo, cuando mi madre conoció al Señor. Ella llegó a los pies del Señor a través de un médico que sencillamente estaba haciendo su trabajo. Resulta que mi madre en eso, no voy a entrar en detalle, pero en esos tiempos ella estaba atravesando una situación emocional bastante dura, complicada, una crisis de ansiedad, de depresión, y eso la llevó a buscar ayuda. En una consulta con su médico le dijo, pues bueno, aparte del chequeo y tal, le contó, le abrió su corazón y le pidió que le recomendara a algún psicólogo, ¿no? Una psicóloga, porque ella quería psicóloga, donde ella pudiera ir y desahogarse y esta persona la escuchara, la aconsejara. ¿Y saben qué le dijo este médico? Este médico le dijo, señora, ¿me permite que le dé un consejo? Le dijo, busque a Cristo. Un médico, así con su bata blanca y todo, busque a Cristo. Él es el mejor psicólogo que usted puede encontrar, el mejor psicólogo del mundo. Y así fue.
y le invitó a una campaña evangelística que había en ese entonces en Santa Cruz, el predicador Carlos Anacondia, ¿no? Sí. Y de hecho yo la acompañé, nos fuimos las dos solas, tenía yo como la edad de Miguelito más o menos, nos fuimos. Y ese día mi madre tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Y a partir de ese día, su vida cambió por completo. ¿Se dan cuenta la trascendencia y la importancia de lo que una palabra que salga de la boca de Dios a través de ustedes, en el lugar donde Dios los quiera llevar? Porque eso le impactó a ella. Entregó su vida a Dios, ese Dios del cual yo hoy les estoy predicando, ese Dios que nos ha fortalecido, nos ha ayudado. Y eso es lo que quiero decirles, chicos, porque si ustedes tienen claro quiénes son en Cristo, el propósito de Dios para sus vidas, serla, si ustedes atesoran esta palabra en sus corazones, si deciden obedecerla, si ustedes se esfuerzan, ustedes son valientes, son diligentes, si ustedes deciden vivir por fe, caminar por fe, si ustedes deciden cultivar una relación de intimidad con Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo, que tiemble el infierno porque cosas grandes Dios va a hacer en ustedes y a través de ustedes. Y quiero cerrar este tiempo con este versículo directamente del corazón de Dios para ustedes. En Jeremías 29:11 dice: yo conozco los planes que tengo para ustedes, niños de Betania, jóvenes de Betania. Yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Que el Señor les bendiga. ¿Sí?